Saludo cordial para todos, mi nombre es Emanuel Hoyos, estudiante del programa de Filosofía de la Universidad Católica del Norte. En este breve video vamos a tratar unos temas muy importantes en la filosofía de la mente, ¿no? Vamos primero a hablar de la conciencia, qué visiones hay a lo largo de la historia y de la filosofía de la mente sobre la conciencia. Después vamos a pasar un poco a la intencionalidad, ¿cierto? Cómo se ha visto la intención desde la filosofía de la mente y cómo se ha tratado de explicar. Y después vamos a hablar de el contenido de la mente, ¿cierto? Eh, que puede ser conceptual o no conceptual. Esa va a ser como la gran pregunta o las dos grandes corrientes que van a haber respondiendo a esa pregunta. Entonces hay que empezar diciendo que la conciencia ha sido un tema central en la filosofía de la mente. Desde el dualismo de Descartes hasta las teorías que hoy tenemos, en donde se trata de explicar precisamente esta conciencia desde la neurociencia o de las ciencias cognitivas, vamos a encontrar varios enfoques. Uno de ellos es el conductista, ¿cierto? Que sostiene que la conciencia no es una entidad separada, sino que puede explicarse a través del comportamiento observable y el lenguaje. Entonces vamos a ver que entonces va a haber un conductismo corpóreo y un conductismo lingüístico. Y aquí podemos observar entonces que la conciencia se demuestra o mediante el lenguaje o mediante las acciones del cuerpo, ¿cierto? Esto tiene unas críticas y es que reduce la conciencia simplemente al comportamiento o al lenguaje de la persona. Entonces, esto puede llevar a grandes equívocos, ¿no? Además, no explica cómo surgen los estados mentales, ¿cierto? Y la subjetividad precisamente de la experiencia. El conductismo entonces da respuesta, pero también aparece otro, el emergentismo, ¿cierto? Que plantea que la conciencia es una propiedad emergente del cerebro. Es decir, que la conciencia emerge del pensamiento, del raciocinio, ¿cierto? Por así decirlo, como el agua y su liquidez. Es decir, que la conciencia sería una propiedad del razonamiento, ¿cierto? Y pues aquí vamos a tener, por ejemplo, un monismo biológico, un rechazo del dualismo cartesiano, pero también van a haber unas críticas, ¿cierto? Porque no se explica completamente cómo la materia da lugar a la subjetividad, ¿cierto? Y por último, vamos a tener una explicación de la conciencia materialista, ¿cierto? Que niega la existencia de la conciencia como algo separado del cerebro. Es decir, que la conciencia es un conjunto de procesos cerebrales y que no tiene una experiencia independiente, ¿cierto? Es decir, no hay un yo central dentro de la mente que observe el pensamiento. Es por eso que los estados subjetivos como el dolor o la percepción tan solo son biológicos, sin necesidad de una mente que interprete, ¿cierto? Y esto tiene unas críticas, ¿cierto? Ya que reduce la conciencia ignorando la experiencia de la subjetividad. Hasta acá entonces o las corrientes mejor, que han tratado de hablar precisamente de la conciencia, desde la filosofía de la mente, cómo se ha dado respuesta a esto. Y después vamos a hablar de algo muy importante, que es la intencionalidad, precisamente la filosofía de la mente, ¿cierto? Es decir, esa capacidad de los estados mentales de estar dirigidos hacia algo, ¿cierto? De tener una intención. Eso que tengo acá en la mente, ¿qué intención tiene, ¿cierto? ¿Qué objetivo tiene? Y entonces es acá donde las ciencias cognitivas ha estado muy ligada al lenguaje, ya que esa intencionalidad pues se va a reflejar eh, en el lenguaje, ¿cierto? Y entonces, de fondo podemos decir que la intencionalidad es subjetiva y física, como lo decía Searle, y que simplemente posee unas propiedades lógicas que permiten representar esa intencionalidad en la realidad, ¿cierto? También vamos a tener una intencionalidad mental y lingüística. Entonces, acá vemos cómo precisamente este tema de la intencionalidad también va precisamente en la línea de la filosofía de la mente y se responde. Podríamos decir en conclusión que la intencionalidad es un puente entre la mente y el mundo
y su relación con el lenguaje es clave para comprender precisamente el pensamiento. Por allá, Santo Tomás de Aquino decía, veritatis intellectus qui, algo así, no recuerdo muy bien el término latino, es decir, que la verdad es aquello que se conecta con la realidad. La intencionalidad entonces es precisamente un puente entre la mente y el mundo, y esa relación del lenguaje es súper clave, ¿cierto? ¿Para qué? Para comprender el pensamiento, su acción y la construcción de una realidad social. Y por último, vamos a hablar precisamente de los contenidos del pensamiento. Entonces, vamos a tener dos grandes líneas. Uno que va a decir que el contenido es conceptual y otro que no es conceptual, ¿cierto? Uno de estos enfoques es el proposicionalismo, que tiene como base que la mente funciona con un procesador simbólico, ¿cierto? Es decir, como que la mente es una calculadora, o un computador que simplemente pues funciona mediante unos códigos y que después representa a través de proposiciones muy estructuradas ese contenido que hay en la mente. Y precisamente también vamos a ver que Fodor va a proponer un lenguaje del pensamiento importante. Eso se va a dar también con Wittgenstein, lo va un poquito como a profundizar. Y es decir, que hay una relación íntima entre creencias, deseos y acciones. Por último, vamos a ver que hay unas críticas precisamente frente a ver los conceptos como un computador, ¿cierto? Entonces nos va a decir precisamente que la mente no solo recibe datos puros de los sentidos, sino que toda experiencia ya tiene una estructura conceptual. Y la distinción entre, por ejemplo, frío y caliente, es decir, que lo conceptual está directamente vinculado con la acción y la experiencia. El contenido de la mente, entonces, lo puedo explicar y cabe aquí, creo que la acotación con las categorías de Kant, el noúmeno y el fenómeno, ¿cierto? Podríamos decir entonces, tal vez, parafraseando un poco y trayendo estos términos de Kant a esa filosofía de la mente, no sé si sea muy apropiado, pero podríamos decir entonces que el fenómeno es aquello de la realidad que conecta con precisamente el noúmeno, que sería eso profundo, es decir, ese contenido de la mente. Eh, Teniendo esto como claro, el debate sobre el contenido conceptual y no conceptual plantea unas preguntas fundamentales sobre cómo la mente representa y procesa la información. Mientras que algunos sostienen que todo es estructuralmente conceptual, otros definen la influencia del cuerpo y del entorno en la acción cognitiva. Espero que haya quedado un poco claro. Yo sé que son términos un poco enredados, pero esta filosofía de la mente nos da para pensar mucho, ¿cierto? Y para mí está estrechamente ligada a la epistemología, a ese realismo epistemológico, a cómo el hombre se acerca a la realidad, a cómo el hombre conoce, a cómo el hombre da conceptos de verdad, que no hay verdades absolutas, ciertamente, pero cómo el hombre desde su mente, desde precisamente ese estudio que es la filosofía de la mente, pues puede conocer. Entonces esto está íntimamente unido. Espero que les haya servido y muchas gracias por su atención.